23 niños fueron descubiertos encerrados en el sótano de una plantación de Georgia en 1864. Todos compartían los mismos rasgos distintivos: pómulos altos, ojos verde pálido y cabello rojizo veteado de oro. Cuando los soldados de la Unión forzaron las puertas de hierro de la finca Thornhill en el condado de Burke, encontraron a estos niños acurrucados juntos en la oscuridad, algunos de tan solo 4 años, otros acercándose a la adolescencia. La mayor, una niña de 13 años, les dijo a los oficiales algo que hizo que los soldados veteranos se sintieran físicamente enfermos. La señora dice que somos su legado. No podemos irnos porque somos su sangre. Los registros militares de la 34ª Infantería de Massachusetts mencionan el incidente solo una vez en una carta marcada como confidencial y enterrada en los archivos del regimiento durante más de un siglo. Las historias locales del condado de Burke omiten por completo la finca Thornhill, como si la plantación y su dueña nunca hubieran existido. Pero sí existieron, y lo que Catherine Thornhill creó en esos 16 años, entre la muerte de su esposo y la llegada de las tropas federales, representa uno de los capítulos más perturbadores de la historia estadounidense. Un programa sistemático de cría diseñado para crear generaciones de personas esclavizadas que nunca podrían escapar de su esclavitud porque estaban genéticamente ligadas a su propietaria. Antes de continuar con la historia de Catherine Thornhill y la pesadilla que construyó en la Georgia rural, necesito que hagas algo. Si estás escuchando esta historia y te está poniendo la piel de gallina, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Este canal se sumerge en los rincones más oscuros de la historia estadounidense, las historias que no enseñan en las escuelas, los secretos enterrados en los sótanos de los juzgados y los registros militares olvidados. Y quiero saber desde dónde estás escuchando. Deja un comentario diciéndome en qué estado o ciudad te encuentras. ¿Estás cerca del condado de Burke, Georgia? ¿Tu ciudad tiene secretos como este enterrados en su pasado? Averigüémoslo juntos. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. A una fría mañana de febrero de 1847, cuando una joven viuda heredó una plantación moribunda y concibió un plan que atormentaría a Georgia por generaciones. El invierno en que Catherine Danforth Thornhill enterró a su esposo fue el más frío que el condado de Burke había visto en 20 años. La finca Thornhill se asentaba sobre 1,700 acres de suelo de arcilla roja a 7 millas al suroeste de Waynesboro, la sede del condado. En 1847, el condado de Burke era tierra de algodón, aunque no tan próspera como las regiones del Cinturón Negro más al oeste. La tierra aquí estaba cansada, sobreexplotada por décadas de monocultivo. Las plantaciones que habían florecido en la década de 1820 estaban en apuros en la década de 1840, presionadas entre la caída de los precios del algodón y el aumento de los costos. La Guerra de México había alejado a los trabajadores y las conversaciones sobre la expansión territorial dividían a las comunidades en líneas amargas. La finca Thornhill había sido una de las propiedades más exitosas de la región. El difunto esposo de Catherine, Jonathan Thornhill, la había heredado de su padre en 1838 con 42 trabajadores esclavizados, equipo adecuado y una deuda manejable. Pero Jonathan había sido un mal administrador y un jugador entusiasta. Para cuando una fiebre invernal se lo llevó en febrero de 1847, la finca estaba hipotecada hasta el cuello. Los campos apenas producían lo suficiente para alimentar a los trabajadores y los acreedores daban vueltas como buitres. Catherine tenía 28 años cuando se convirtió en viuda. Se había casado con Jonathan cuando tenía 19, un matrimonio estratégico arreglado por su padre, Theodore Danforth, un prominente comerciante de Augusta. Los Danforth eran dinero viejo de Georgia, descendientes de colonos que habían llegado en la década de 1730. Catherine había sido educada por tutores privados, hablaba francés pasablemente bien y había sido criada con expectativas de administrar un hogar considerable.
Lo que no esperaba era heredar una plantación en quiebra con deudas aplastantes y un hijo de 16 años que la miraba con algo cercano al odio. Richard Thornhill era el hijo de Jonathan de su primer matrimonio. Su madre había muerto al dar a luz en 1831 y Jonathan se había vuelto a casar 5 años después. Richard nunca se había encariñado con Catherine, viéndola como una intrusa que había reemplazado a su verdadera madre. Era un chico hosco y estudioso que pasaba la mayor parte del tiempo en la pequeña biblioteca de la finca, evitando tanto a su madrastra como el trabajo práctico de dirigir una plantación. Catherine lo encontraba débil, poco práctico y demasiado sentimental con los trabajadores esclavizados. Una vez había sugerido que se les enseñara a leer, una idea tan peligrosa que Catherine le había prohibido volver a hablar de ello. La plantación en sí reflejaba su fortuna en declive. La casa principal era una estructura de 2 pisos de ladrillo encalado con 6 columnas a lo largo del pórtico frontal, construida en 1805 en estilo federal. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas y el techo tenía goteras en 3 lugares. Los muebles del interior eran una mezcla de piezas heredadas de la familia de Jonathan y reemplazos más baratos, comprados cuando las piezas buenas se habían vendido para pagar deudas de juego. Detrás de la casa principal se encontraba el edificio de la cocina, el ahumadero, la lechería y la casa del capataz, todos en estados similares de deterioro. Más atrás, más allá de una línea de robles vivos cubiertos de musgo español, estaban las viviendas donde vivía la población esclavizada. En 1847 quedaban 31 personas en la propiedad, 11 hombres, 13 mujeres y 7 niños. Otras 16 personas habían sido vendidas en los últimos 3 años para satisfacer a los acreedores de Jonathan. Los que quedaban sabían que vendrían más ventas. El miedo pendía sobre las viviendas como la niebla sobre el río Savannah. Catherine pasó el primer mes después de la muerte de Jonathan en una especie de furia controlada. Se reunió con el abogado de la finca, Ambrose Talbert, quien le expuso sus opciones en términos contundentes: vender la propiedad y los trabajadores restantes para saldar las deudas y quizás tener suficiente para vivir modestamente en Augusta bajo el techo de su padre, o encontrar alguna manera de hacer que la plantación volviera a ser rentable, lo que Talbert consideraba poco probable dado el estado del mercado del algodón y los recursos agotados de la finca. Ninguna opción era aceptable para Catherine. Regresar a Augusta significaría admitir el fracaso, vivir como una solterona dependiente en la casa de su padre, marcada para siempre como la viuda que no pudo conservar su herencia. Pero también reconocía que la gestión tradicional de la plantación no salvaría la finca Thornhill. La tierra estaba agotada, el equipo era viejo. Los trabajadores esclavizados restantes eran insuficientes en número para trabajar los campos de algodón de manera rentable y no tenía dinero para comprar más. Fue durante una de estas noches de insomnio, revisando los libros de contabilidad de la finca a la luz de las velas, que Catherine concibió su plan. La idea le llegó con la fría lógica de la desesperación. Si no podía permitirse comprar trabajadores, los criaría, pero no de la manera fortuita en que lo hacían la mayoría de las plantaciones, ofreciendo incentivos menores para que las parejas tuvieran hijos, y esperando 15 años para que esos niños se convirtieran en trabajadores productivos. No, Catherine imaginó algo mucho más sistemático, más controlado. Crearía una población de trabajadores que estuvieran biológicamente ligados a la finca, que nunca pudieran ser vendidos porque eran sus propios descendientes, que tendrían una lealtad instintiva a la plantación porque estaba literalmente en su sangre. El plan era monstruoso, pero para Catherine también era elegante. Todavía era lo suficientemente joven para tener hijos. Seleccionaría a los hombres más fuertes y saludables de la población esclavizada y concebiría hijos con ellos. Estos niños serían criados conociendo su parentesco, se les daría un trato ligeramente mejor que a los demás para asegurar su lealtad y cuando alcanzaran la madurez, serían emparejados con mujeres esclavizadas para producir la siguiente generación.
En 20 años, Catherine calculó que podría tener una fuerza laboral de 50 o más, todos vinculados a la finca Thornhill por lazos que iban más allá de la propiedad legal. Comenzó a llevar un diario para elaborar los detalles. No era un diario de sentimientos personales. Catherine era demasiado práctica para eso. En cambio, creó lo que llamó sus registros de cultivo, llenos de cálculos, observaciones y planes. Escribía en un simple cifrado de sustitución, reemplazando palabras clave con términos agrícolas inocuos. Los niños se convirtieron en plántulas. Los hombres que seleccionó se convirtieron en portainjertos. Los embarazos eran siembras. Las páginas del diario estaban cubiertas de diagramas que parecían tablas de cría de ganado, porque eso era esencialmente lo que eran. La primera selección de Catherine fue un hombre llamado Isaac, de 24 años, nacido en la plantación y conocido por su fuerza física y temperamento estable. Lo convocó a la casa principal una noche de marzo de 1847, después de que los demás trabajadores se hubieran retirado a sus viviendas. Lo que sucedió esa noche quedó registrado en el diario de Catherine solo como primera siembra completada con portainjerto 1, clima despejado y templado. 3 semanas después, lo convocó de nuevo, y luego, 2 veces más, antes de que terminara el mes. Para abril, Catherine estaba segura de que estaba embarazada. Lo registró en su diario con el mismo desapego emocional con el que podría anotar la siembra de algodón. Cultivo inicial exitoso. Se anticipa cosecha en diciembre. Richard Thornhill sospechó por primera vez que algo andaba mal con su madrastra a finales de mayo de 1847. Notó que había dejado de dar sus paseos matutinos a caballo por la propiedad, alegando que el calor le molestaba, aunque el verano de Georgia apenas había comenzado. Comía en su habitación con más frecuencia y había despedido a la sirvienta de la casa, que generalmente la atendía, prefiriendo ocuparse de sus propios asuntos. Para una mujer tan preocupada por las apariencias como Catherine, este retraimiento era inusual, pero fue una conversación que Richard escuchó a principios de junio, lo que realmente lo alarmó. Había estado en la biblioteca, escondido detrás de una de las altas estanterías, cuando Catherine se reunió con Miriam Grayson en el salón adyacente. Grayson era la partera local, una mujer de 50 años de rasgos afilados que asistía a partos tanto para familias blancas como esclavizadas en todo el condado de Burke. Richard la conocía un poco. Tenía reputación de ser una profesional hábil, pero también de ser alguien que hacía pocas preguntas y guardaba confidencias. Absolutamente. ¿Está segura de su condición?, preguntó Straw. Grayson, con su tono profesional y cortante. Totalmente segura, respondió Catherine. Supongo que será en algún momento a principios de diciembre, y el señor Thornhill falleció en febrero, dijo usted. Hubo una pausa. Richard se apretó contra la estantería, apenas respirando. Mi difunto esposo y yo tuvimos intimidad en enero, dijo Catherine con calma, poco antes de su enfermedad final. Por supuesto. La voz de Straw Grayson llevaba una nota de algo, no exactamente incredulidad, sino una cuidadosa neutralidad. Necesitaré examinarla adecuadamente, y deberíamos discutir los arreglos para el parto. ¿Querrá que esté aquí en la casa? Sí, y necesitaré su discreción, Miriam. Absolutamente. La tiene, como siempre. Richard esperó hasta que ambas mujeres hubieron salido de la habitación antes de salir de su escondite. Le temblaban las manos. Las matemáticas no cuadraban. Su padre había estado postrado en cama durante todo el mes de enero, apenas consciente la mayoría de los días, atormentado por la fiebre y los escalofríos. Richard se había sentado con él muchas noches. No había habido posibilidad de relaciones íntimas entre su padre y Catherine, lo que significaba que el niño que Catherine esperaba había sido concebido después de la muerte de Jonathan en marzo o abril, con otra persona. Las implicaciones le revolvieron el estómago a Richard. Si se corría la voz de que Catherine había concebido un hijo fuera del matrimonio, el escándalo destruiría lo poco que quedaba de la reputación de la familia. Los acreedores se moverían de inmediato para embargar la propiedad. La familia Danforth en Augusta la desheredaría, pero más allá de las consecuencias prácticas,
Richard estaba horrorizado por el engaño en sí. Catherine tenía la intención de reclamar a este niño como el heredero legítimo de su padre, de mentirle a todos, de construir su futuro sobre una base de fraude. Consideró sus opciones. Podía confrontar a Catherine directamente, pero solo tenía 16 años, y ella tenía toda la autoridad legal sobre la finca. Podía ir al abogado Talbot en Waynesboro, pero sin pruebas. Sería su palabra contra la de Catherine, y como menor de edad, su testimonio tendría poco peso. Podía escribir a su abuelo Danforth en Augusta, pero Catherine leía todo el correo saliente de la finca. En cambio, Richard comenzó a observar a Catherine cuidadosamente, buscando pruebas, tratando de entender qué estaba planeando. Notó que convocaba a Isaac a la casa principal regularmente, siempre después del anochecer, siempre cuando el capataz estaba en el pueblo o ocupado con otras tareas en la propiedad. Vio cómo la manera de Catherine hacia Isaac era diferente de su trato a otros trabajadores esclavizados, no amable exactamente, pero menos abiertamente hostil. Le hablaba con frases completas en lugar de órdenes secas. Para Julio, Richard estaba seguro de que Isaac era el padre del hijo de Catherine. La revelación lo llenó de horror, no solo por la violación de los límites sociales y legales, sino por lo que revelaba sobre el carácter de Catherine. Ella había elegido fría y deliberadamente concebir un hijo con un hombre esclavizado, reclamar a ese niño como de su difunto esposo y mantener esta mentira indefinidamente. ¿Qué clase de mujer era capaz de un engaño tan calculado? Encontró parte de la respuesta a principios de agosto. Durante uno de los raros viajes de Catherine a Waynesboro, Richard había estado buscando documentos legales relacionados con la finca. Tenía vagas ideas de encontrar algo que pudiera darle ventaja sobre Catherine cuando descubrió un diario encuadernado en cuero escondido en un cajón cerrado con llave del escritorio de Catherine. La cerradura era lo suficientemente simple como para que un chico de 16 años decidido pudiera forzarla. El diario estaba escrito en clave, pero Richard siempre había sido bueno con los acertijos. Le tomó 3 días, trabajando en secreto cada vez que Catherine estaba fuera de casa, descifrar el patrón básico de sustitución. Lo que leyó le heló la sangre. Catherine no solo estaba teniendo una aventura con Isaac, estaba implementando un programa deliberado de cría. El diario lo exponía con detalles escalofriantes. Su plan de concebir múltiples hijos con hombres esclavizados seleccionados, criar a esos niños como parte de la fuerza laboral de la plantación y finalmente criar a esos niños entre sí y con otras personas esclavizadas para crear una población en constante expansión de trabajadores que estarían genéticamente ligados a la finca Thornhill y a la propia Catherine. Había gráficos, cálculos de nacimientos esperados en periodos de 5 años, notas sobre qué hombres mostraban características físicas deseables, especulaciones sobre si rasgos como la fuerza, la inteligencia y el temperamento eran hereditarios. Se leía como algo de un manual de criador de ganado, excepto que el ganado eran seres humanos. Richard copió varias páginas del diario, traduciendo el cifrado a inglés simple. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Esto era evidencia. Esto era prueba de la depravación de Catherine. Podía llevar esto a las autoridades. Podía exponerla. Pero esa noche en la cena, Catherine lo miró con esos fríos ojos verdes y dijo casualmente: «Richard, ¿has estado en mi estudio recientemente? Algunos de mis papeles parecen haber sido movidos». «No, señora», mintió Richard. Con la garganta apretada, guardó ciertos documentos bajo llave por una buena razón, continuó Catherine, cortando su carne con movimientos precisos. Si alguna vez descubriera que alguien ha violado mi privacidad, roto mi confianza de una manera tan fundamental, me temo que tendría que tomar medidas serias. ¿Entiendes? Sí, señora. Bien, porque la lealtad familiar lo es todo, Richard, todo. Sin ella, simplemente somos animales destrozándonos unos a otros. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sé que querías mucho a tu padre. Odiaría que su memoria se viera empañada por un escándalo, especialmente un escándalo que pudiera surgir desde su propio hogar.
La amenaza era clara. Si Richard intentaba exponer a Catherine, ella encontraría una manera de volvérselo en contra, de pintarlo como un hijastro perturbado y resentido que inventaba mentiras sobre una viuda afligida. ¿A quién le creería la gente? ¿A una respetada, dueña de plantación de una familia prominente, o a un torpe adolescente con conocido resentimiento hacia su madrastra? Richard regresó a su habitación esa noche y quemó las páginas que había copiado, pero siguió observando a Catherine y comenzó a sentirse cada vez más enfermo. Comenzó con fatiga. Para septiembre, Richard se encontraba agotado a media tarde, incapaz de concentrarse en sus libros. Su apetito disminuyó. Desarrolló frecuentes dolores de cabeza que le dificultaban pensar con claridad. Para octubre, experimentaba debilidad muscular y dolores de estómago ocasionales. Catherine mostró gran preocupación. Insistió en que Richard se quedara en cama. Ella misma preparaba sus comidas, llevándole tazones de sopa y platos de comida blanda. Convocó a la Sra. Grayson para que lo examinara. La partera, que también servía como médico general en ausencia de un médico adecuado, diagnosticó agotamiento nervioso complicado con posible tisis. Le recetó descanso, aire fresco cuando Richard se sintiera lo suficientemente fuerte y un tónico especial que Catherine obtuvo de una farmacia en Augusta. La tuberculosis a menudo ataca a los jóvenes de disposición sensible, le dijo Catherine a Richard, ajustando sus almohadas con cuidado atento. Tu padre tuvo un primo que murió de eso a tu misma edad. Debemos ser muy vigilantes. Richard sabía la verdad. Había leído sobre el envenenamiento por arsénico durante sus horas en la biblioteca. Reconoció los síntomas en sí mismo: la fatiga, los problemas digestivos, la debilidad muscular. Catherine lo estaba matando lentamente, disfrazando el asesinato como una enfermedad, eliminando a la única persona que conocía su secreto y representaba una amenaza para sus planes. Pero estaba demasiado débil para luchar, demasiado aislado para obtener ayuda. Los sirvientes de la casa seguían las órdenes de Catherine absolutamente. El capataz rara vez iba a la casa principal. La habitación de Richard estaba en el segundo piso, y para noviembre apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, y mucho menos para escapar de la propiedad y llegar a Waynesboro. Hizo un último intento de exponer a Catherine a fines de noviembre, escribiendo una carta a su abuelo, Danforth, en Augusta. Le tomó 3 días componerla, trabajando unos minutos a la vez antes de que el agotamiento lo abrumara. Describió el programa de cría de Catherine, su diario, el envenenamiento, selló la carta y se la dio a una de las sirvientas más jóvenes de la casa, una niña llamada Pearl, rogándole que la enviara por correo en Waynesboro sin decírselo a Catherine. Pearl tomó la carta, pero también se lo dijo a Catherine, aterrorizada de lo que pasaría si la señora descubría que había estado guardando secretos. Catherine leyó la carta sin expresión. Luego la quemó en la chimenea frente a Richard. «Estás muy enfermo, querido», dijo suavemente, casi con ternura. «La fiebre está afectando tu mente. Estás imaginando cosas que no son reales. Es una bendición, en realidad, que no tengas que sufrir mucho más». Richard Thornhill murió el 3 de diciembre de 1847, 3 semanas antes de cumplir 17 años. El doctor Samuel Pritchard de Waynesboro, convocado para registrar la muerte, anotó tisis como la causa y comentó que el joven se había consumido con una velocidad trágica. Catherine lloró decorosamente en el funeral, vistió de negro durante un año completo. 4 días después del entierro de Richard, Catherine dio a luz a un hijo sano. Lo llamó Jonathan, como su difunto esposo, y afirmó que había nacido un poco prematuro, lo que explicaba cualquier pregunta sobre las fechas. Pocas personas en el condado de Burke pensaron en contar hacia atrás desde el nacimiento hasta la viudez de Catherine. Los que lo hicieron se guardaron sus especulaciones para sí mismos. No era el tipo de cosa que se discutía abiertamente. Los años entre 1848 y 1856 transformaron la finca Thornhill de maneras que parecían casi milagrosas para los observadores externos. La plantación, que había estado al borde de la bancarrota, recuperó lentamente su equilibrio. La producción de algodón aumentó. La fuerza laboral esclavizada creció.
Catherine Thornhill se ganó la reputación de ser una dueña de plantación astuta, aunque algo solitaria, que administraba su propiedad con una eficiencia poco común, pero esa eficiencia tuvo un costo terrible que ningún extraño vio jamás. Catherine dio a luz 4 veces más entre 1848 y 1853, hijas llamadas Eleanor, Abigail y Margaret, y otro hijo al que llamó Samuel. Cada nacimiento fue atendido únicamente por Miriam Grayson, quien para entonces era profundamente cómplice de los planes de Catherine. La partera recibió un generoso pago por sus servicios y su silencio, honorarios regulares que excedían con creces sus tarifas normales, más una pequeña cabaña en el borde de la propiedad Thornhill, donde podía vivir sin pagar alquiler. El papel de la Shreya Grayson se extendió mucho más allá de dar a luz a los hijos de Catherine. También desempeñó una función más oscura, asegurándose de que las mujeres esclavizadas en la propiedad solo dieran a luz a niños que se ajustaran a los cuidadosos planes de Catherine. Cuando ocurrían embarazos fuera de los emparejamientos controlados de Catherine, y ocurrían porque los seres humanos formarán apegos y relaciones íntimas, incluso en las circunstancias más opresivas, la Shreya Grayson proporcionaba abortivos, compuestos a base de plantas que inducían abortos espontáneos. Realizaba estos procedimientos en una pequeña habitación detrás de la cabaña del capataz, lejos de la casa principal, lejos de los testigos. Las mujeres sometidas a estos abortos forzados rara vez hablaban de ellos, ni siquiera entre ellas. El trauma era profundo, el duelo inexpresable en un sistema que ya les negaba la autonomía sobre sus propios cuerpos, pero los susurros circulaban por Concerro, las viviendas de todos modos, historias de mujeres que habían estado embarazadas una semana y sangrando la siguiente, a quienes se les decía que simplemente habían perdido a los bebés de forma natural, aunque todos sabían que la Shreya Grayson había estado involucrada. Una mujer llamada Ruth intentó resistirse. En la primavera de 1851, estaba embarazada de 5 meses cuando Catherine descubrió que el padre no era el hombre que Catherine había designado para ella, sino un joven trabajador de campo llamado Samuel, con quien Ruth había formado un apego genuino. Catherine ordenó a la Shreya Grayson que terminara el embarazo de inmediato. Ruth huyó. Logró adentrarse casi 4 millas en los bosques de pinos al suroeste de la plantación, antes de que los perros del capataz la rastrearan. Fue arrastrada de vuelta a la finca Thornhill, sujetada por 2 hombres mientras la Shreya Grayson le administraba a la fuerza los compuestos abortivos. Ruth sobrevivió físicamente a la terrible experiencia, pero algo fundamental se rompió dentro de ella. Después de eso, trabajó mecánicamente, hablaba raramente, y murió 2 años después, durante un brote de fiebre que azotó las viviendas. Tenía 24 años, pero la tragedia de Ruth fue solo una entre muchas. Para 1856, el programa de Catherine había producido 7 hijos propios, todos los cuales estaban siendo criados en un peculiar espacio liminal. Eran legalmente esclavizados. Catherine los había registrado como tales en los registros del condado, reclamándolos como hijos nacidos de mujeres esclavizadas en la propiedad, lo que le daba la propiedad legal de ellos. Pero en la práctica, vivían en la casa principal, vestían ropa decente, comían mejor que los otros niños esclavizados y recibían educación informal de la propia Catherine. El joven Jonathan, el mayor, tenía 8 años en 1856. Era un niño serio y tranquilo que se parecía mucho a Catherine. Los mismos ojos verdes, el mismo cabello rojizo, los mismos rasgos afilados. No tenía memoria de su padre, Isaac, quien había sido vendido a una plantación en Alabama en 1849. Catherine había encontrado la presencia de Isaac una complicación una vez que su propósito había sido cumplido. El dinero de su venta ayudó a pagar algunas de las deudas restantes de la finca. Los niños más pequeños no sabían nada de su verdadero parentesco. Catherine les dijo que eran huérfanos afortunados a quienes ella había acogido en su hogar por caridad cristiana. Les enseñó a leer y escribir, una ilegalidad peligrosa en Georgia,
donde la ley prohibía enseñar a leer a las personas esclavizadas. Pero Catherine confiaba en que nadie de fuera entraría en su casa y descubriría lo que les estaba enseñando a estos niños. Los estaba preparando para la siguiente fase de su plan, pero esa fase requería paciencia. Los niños necesitaban alcanzar la madurez física antes de que pudieran ser utilizados para la cría. Catherine continuó con su meticuloso registro, siguiendo su crecimiento, su salud, sus temperamentos. Anotó que niños mostraban fuerza física, cuáles parecían más inteligentes, cuáles eran más dóciles. Estaba planeando emparejamientos con décadas de antelación. Mientras tanto, seguía teniendo hijos propios. 3 más nacieron entre 1854 y 1856. Hijos llamados William y Henry, y una hija llamada Caroline. Cada uno tenía un padre diferente, cuidadosamente seleccionado entre los hombres esclavizados de la propiedad. Los criterios de Catherine eran despiadadamente prácticos: salud física, fuerza, dientes decentes, buena vista, sin impedimentos obvios. No le importaban sus personalidades o caracteres. Eran, en su mente, simplemente material genético para ser utilizado. Los hombres mismos no tenían elección en el asunto. Cuando Catherine los convocaba a la casa principal, acudían, sabiendo que la negativa significaría un castigo brutal o la venta. Algunos de ellos entendían lo que estaba sucediendo, que los hijos que Catherine daba a luz serían sus propios descendientes biológicos, aunque esos hijos serían criados para pensar en Catherine como su benefactora y salvadora. La tortura psicológica de esta situación era extrema. Se veían obligados a convertirse en padres de hijos que nunca podrían reconocer, nunca criar, nunca proteger. Un hombre llamado Thomas fue convocado a la casa principal en 1855. Tenía 26 años, estaba casado con una mujer llamada Hannah que vivía en las viviendas. Hannah estaba embarazada de su primer hijo. Cuando Thomas se enteró de que Catherine tenía la intención de usarlo para la cría, intentó negarse. El capataz, un hombre brutal llamado Virgil Kane, hizo que Thomas fuera azotado frente a toda la población esclavizada, 39 latigazos que dejaron su espalda marcada de por vida. Luego, Catherine lo hizo llevar a la casa principal de todos modos. Thomas cumplió. No tenía otra opción, pero nunca le habló a Hannah de lo que sucedió en la casa principal, y Hannah nunca preguntó. Ciertos conocimientos eran demasiado venenosos para ser expresados. Para 1856, la finca Thornhill albergaba una población que parecía normal en la superficie, pero que en realidad estaba estructurada según la lógica retorcida de Catherine. Estaban los trabajadores de campo, unos 20 adultos y sus hijos, que trabajaban el algodón y el maíz bajo la supervisión del capataz. Estaban los sirvientes de la casa, 3 mujeres y un hombre anciano, que cocinaban, limpiaban y mantenían el espacio doméstico. Y luego estaban los niños especiales de Catherine, 10 en total para 1856, con edades que iban desde los 8 años hasta la infancia. Estos niños ocupaban una extraña posición en la jerarquía de la plantación. Las otras personas esclavizadas los resentían por sus privilegios, pero también los compadecían por lo que representaban. Todos en las viviendas entendían, en algún nivel, lo que Catherine estaba haciendo. No tenían un lenguaje para la eugenesia o los programas de cría. Esos términos vendrían después, pero reconocían el patrón. Veían cómo Catherine mantenía registros detallados de los niños, cómo los medía periódicamente, cómo anotaba su desarrollo en su diario cerrado con llave, y esperaban con una especie de anticipación horrorizada lo que sucedería cuando estos niños crecieran, porque todos sabían lo que Catherine pretendía. Lo había dejado claro de formas sutiles en comentarios e instrucciones. Estos niños estaban siendo criados para producir la siguiente generación de trabajadores. Eran herramientas en el plan a largo plazo de Catherine para crear una fuerza laboral que nunca podría irse, que nunca podría ser vendida porque estaban genéticamente vinculados a ella y a la finca Thornhill. Era una abominación disfrazada de innovación.
Pero, en el mundo aislado de una plantación rural de Georgia, en la década de 1850, sin supervisión externa y con un poder absoluto concentrado en manos de la propietaria, Catherine pudo perseguir su visión sin interferencias. La única persona que representaba una amenaza potencial era el abogado Talbert en Waynesboro, quien manejaba los asuntos legales de la finca y por lo tanto tenía acceso a registros que podrían plantear preguntas. Pero Talbert era un hombre práctico que valoraba a los clientes rentables, y para 1856 la finca Thornhill se estaba volviendo rentable. Los rendimientos del algodón estaban mejorando. La fuerza laboral crecía a través del programa de cría de Catherine sin costo de adquisición. Las deudas se estaban pagando. Talbert no hacía preguntas incómodas porque se beneficiaba del éxito de Catherine. El aislamiento de la plantación ayudaba a mantener el secreto. La finca Thornhill estaba a 7 millas de Waynesboro, conectada por un camino accidentado que a menudo era intransitable en invierno. Los vecinos eran pocos. La plantación más cercana estaba a 3 millas de distancia. Catherine, rara vez, recibía visitas y desalentaba las llamadas sociales. Cuando interactuaba con otras familias de plantaciones, generalmente en la iglesia los domingos o en reuniones ocasionales en Waynesboro, se presentaba como una viuda correcta, administrando la propiedad de su difunto esposo con virtud cristiana y sabiduría práctica. Nadie sospechaba el horror sistemático que ocurría detrás de los muros de ladrillo encalado de la casa principal y en las viviendas más allá de los robles, y aunque hubieran sospechado, les habría importado. Esto era Georgia en la década de 1850, una sociedad construida sobre la explotación brutal del trabajo esclavo. El programa de Catherine era más sistemático, más fríamente calculado que la mayoría, pero no era fundamentalmente diferente en su tipo de lo que sucedía en miles de otras plantaciones en todo el sur. Ese era quizás el aspecto más perturbador de toda la situación. El programa de cría de Catherine era monstruoso, pero también era lógico dentro del marco de una sociedad que ya trataba a los seres humanos como propiedad para ser comprada, vendida y criada a voluntad. Ella simplemente había tomado la lógica subyacente de la esclavitud y la había seguido hasta una de sus conclusiones más horribles. Pero los sistemas construidos sobre una injusticia tan profunda contienen las semillas de su propia destrucción. El cambio estaba llegando a Georgia y a todo el sur, aunque en 1856 pocas personas podían imaginar cuán pronto o cuán violentamente llegaría. A finales de la década de 1850 aumentaron las tensiones en el condado de Burke y en toda Georgia. La cuestión de la expansión de la esclavitud a nuevos territorios dominaba la política nacional. La violencia en el territorio de Kansas, donde los colonos pro-esclavistas y anti-esclavistas se estaban matando literalmente, se discutía con tonos de ansiedad en el juzgado de Waynesboro. La elección presidencial de 1856, que puso a James Buchanan en el cargo, hizo poco para resolver los conflictos fundamentales que desgarraban al país. Catherine prestaba poca atención a la política. Su enfoque permanecía fijo en la finca Thornhill y su programa a largo plazo. Para 1859, sus hijos mayores se acercaban a la adolescencia. Jonathan tenía 11 años, Eleanor tenía 10, Abigail tenía 9. Todavía eran demasiado jóvenes para la fase de cría del plan de Catherine, pero ella ya estaba haciendo preparativos, ya seleccionando cuáles de las jóvenes esclavas serían parejas apropiadas cuando llegara el momento. Fue durante este periodo que Catherine construyó lo que llamó la Sala del Patrimonio, en una sección previamente no utilizada del ala este de la mansión. Les dijo a los sirvientes de la casa que sería un espacio de almacenamiento para registros familiares y recuerdos. En realidad, era un santuario para su programa de cría. La habitación no tenía ventanas. Estaba iluminada por lámparas de aceite, con paredes revestidas de estantes y una gran mesa en el centro. En los estantes, Catherine guardaba sus diarios codificados, 3 volúmenes encuadernados en cuero para 1859 que relataban cada nacimiento,
cada emparejamiento, cada observación sobre el desarrollo de los niños. También guardaba pequeños viales de vidrio, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha, que contenían mechones de cabello de cada niño. Estas muestras estaban dispuestas en filas, organizadas por generación y parentesco, un archivo físico de sus experimentos genéticos. En la mesa, Catherine había dibujado elaborados árboles genealógicos con tinta, mostrando no las relaciones familiares reales, sino sus emparejamientos planeados para futuras generaciones. Líneas conectaban nombres con anotaciones sobre los resultados previstos: constitución fuerte, buenos dientes, inteligente, temperamento dócil. Parecían tablas de cría para perros de exposición o caballos de carreras, excepto que los nombres eran humanos. Abigail, emparejada con el hijo de Thomas, Jacob; Eleanor con el hijo de Isaac, Marcus, que nacería en 1862; Margaret con el sobrino de Samuel, Peter. Catherine pasaba horas en esta habitación, planeando décadas en el futuro, imaginando una finca Thornhill poblada por 100 o más trabajadores, todos descendientes de ella, todos genéticamente y psicológicamente ligados a la tierra. En su mente estaba creando algo revolucionario, una plantación que nunca enfrentaría escasez de mano de obra, nunca requeriría costosas compras de nuevos trabajadores, nunca arriesgaría fugas masivas porque la población esclavizada no tendría a dónde ir. Eran familia en el sentido más literal. La implementación práctica de esta visión requería que Catherine ejerciera un control aún más estricto sobre las estructuras sociales de la plantación. Comenzó a separar a los niños en diferentes grupos según sus roles en su programa. Los niños especiales, su propia descendencia biológica, continuaron viviendo en o cerca de la casa principal. Los otros niños esclavizados se mantenían a distancia, durmiendo en las viviendas, trabajando en los campos tan pronto como tenían la edad suficiente. Pero Catherine también necesitaba a estos otros niños. Eran necesarios para la mezcla genética que ella imaginaba. Así que implementó un sistema de manipulación sutil, ofreciendo pequeños privilegios a las familias que cooperaban con sus emparejamientos, amenazando con la separación y la venta a quienes se resistían. La presión psicológica era inmensa y constante. Una mujer llamada Violet, madre de 3, se encontró en una posición imposible. En 1860, Catherine había decidido que la hija mayor de Violet, una niña de 14 años llamada Sarah, debía ser emparejada con uno de los trabajadores de campo mayores, un hombre de unos 30 años llamado Elijah. Sarah estaba aterrorizada. Todavía era una niña y Elijah tenía la edad suficiente para ser su padre. Violet le rogó a Catherine que esperara, que le diera más tiempo a Sarah. La respuesta de Catherine fue fría. «Tienes 2 hijas menores, Violet. ¿Prefieres que las venda para resolver este asunto, o Sarah cumplirá con su deber para con esta finca y para contigo?» Sarah fue emparejada con Elijah ese otoño. Dio a luz a una hija 9 meses después y murió por complicaciones del parto. Tenía 15 años. Violet nunca se recuperó de la pérdida. Continuó trabajando mecánicamente, sin hablar con nadie, y en 1862 caminó hacia el río Savannah y se ahogó. Pero tragedias como las de Sarah y Violet eran invisibles para los observadores externos. Cuando los visitantes llegaban a la finca Thornhill, lo cual era raro, veían una plantación bien administrada con campos ordenados, una casa sustancial y una fuerza laboral que parecía adecuadamente alimentada y alojada. El horror estaba cuidadosamente oculto, enterrado en las viviendas, encerrado en la sala del patrimonio, codificado en los diarios de Catherine. Luego llegó 1860 y todo cambió. Abraham Lincoln fue elegido presidente. Carolina del Sur se separó de la Unión en diciembre. Georgia la siguió en enero de 1861, con delegados en la Convención de Secesión en Milledgeville, votando 208 a 89 para dejar los Estados Unidos y unirse a los Estados Confederados de América.
La guerra llegó en abril con el bombardeo de Fort Sumter. Inicialmente, muchos georgianos creían que sería un conflicto corto, unos pocos meses, quizás un año, y la Confederación establecería su independencia. Pero la guerra se prolongó a lo largo de 1861 hasta 1862 y hasta 1863. Jóvenes del condado de Burke marcharon a luchar en Virginia y Tennessee. Algunos regresaron en ataúdes, otros no regresaron en absoluto. La guerra interrumpió los planes de Catherine de formas que no había previsto. El capataz, Virgil Kane, se alistó en el ejército confederado en 1861 y murió en Shiloh en abril de 1862. Encontrar un reemplazo fue difícil. La mayoría de los hombres blancos sanos estaban en la guerra. Catherine finalmente contrató a un anciano llamado Silas Kendrick, que era demasiado viejo para el servicio militar. Kendrick era menos brutal que Kane, pero también era menos efectivo para mantener la disciplina y el control. La población esclavizada en la finca Thornhill comenzó a sentir el cambio en la dinámica de poder. Las noticias se filtraban a través de las redes de esclavos que conectaban las plantaciones de toda Georgia, informes susurrados de victorias de la Unión, rumores de que Lincoln había emitido una proclamación que liberaba a las personas esclavizadas en territorio confederado, especulaciones sobre lo que sucedería si los yanquis llegaban al sur. Catherine endureció su control como pudo, confinó a la población esclavizada a la plantación, prohibiendo que nadie saliera, ni siquiera para visitar a parientes en propiedades vecinas. Aumentó ligeramente las raciones para reducir la tentación de huir y aceleró su programa de cría, empujando a algunos de los niños a emparejamientos antes de lo que había planeado originalmente. Jonathan, su hijo mayor, cumplió 15 años en diciembre de 1862. Catherine decidió que estaba listo. Había seleccionado a una joven llamada Rachel, de 16 años, hija de uno de los trabajadores de campo. Rachel no tuvo voz en el asunto. En febrero de 1863, Catherine organizó que Jonathan y Rachel se casaran en una ceremonia que ella misma dirigió en la casa principal, una burla de boda sin validez legal, diseñada puramente para dar una apariencia de respetabilidad al emparejamiento de cría. Jonathan, que había sido criado aislado de las otras personas esclavizadas y enseñado a pensar en Catherine como su benefactora, aceptó este arreglo sin cuestionarlo. No entendía lo que se le había hecho. No era consciente de que Catherine era su madre biológica. No tenía sentido de la profunda injusticia de toda la situación. Rachel, traumatizada hasta el silencio, no dijo nada, pero otros en las viviendas estaban observando. Vieron a Catherine emparejar a estos niños especiales, los que había criado en la casa principal, con los otros jóvenes esclavizados. Entendieron que esta era la siguiente fase de lo que sea que Catherine hubiera estado planeando todos estos años, y una rabia silenciosa y desesperada comenzó a gestarse en las viviendas, una rabia que no tendría a dónde ir hasta que las circunstancias finalmente cambiaran a su favor. La primavera de 1863 trajo terribles noticias al condado de Burke. Las pérdidas confederadas aumentaban. El ejército de la Unión controlaba el río Mississippi tras la caída de Vicksburg. En julio, la invasión de Lee a Pensilvania terminó en un desastre en Gettysburg. La escasez de alimentos, tela y suministros básicos hizo la vida cada vez más difícil, incluso para las familias de plantaciones blancas. Para la población esclavizada, las condiciones se volvieron aún más duras a medida que Catherine racionaba todo con más severidad. Pero algo más estaba sucediendo en la finca Thornhill, algo que Catherine intentaba desesperadamente ocultar al mundo exterior. Los niños que había estado criando se estaban dando cuenta de su verdadero parentesco. Comenzó con Eleanor, la segunda hija de Catherine, ahora de 14 años. Siempre había sido la más observadora de los hijos de Catherine, la que hacía preguntas incómodas.
En mayo de 1863, mientras ayudaba a Catherine a organizar papeles en el estudio, Eleanor descubrió uno de los diarios codificados que Catherine había dejado descuidadamente sin cerrar con llave. Eleanor había aprendido a leer de la propia Catherine. Era inteligente, curiosa y estaba aburrida del limitado material de lectura disponible en la casa. El cifrado del diario la intrigó. Pasó 3 semanas trabajando en él en secreto, de la misma manera que Richard lo había hecho 16 años antes, descifrando lentamente el patrón de sustitución. Lo que encontró destruyó su comprensión de toda su existencia. El diario detallaba su concepción. Segunda siembra con portainjerto 2. Thomas, edad 21. Excelente espécimen físico, espalda fuerte, buenos dientes, clima cálido y húmedo. Se anticipa cosecha a finales de octubre de 1848. Eleanor leyó la entrada una y otra vez, con las manos temblando. Portainjerto 2. Thomas. Conocía a Thomas. Era uno de los trabajadores de campo, un hombre tranquilo de unos 30 años que nunca hacía contacto visual con nadie. Él era su padre. Catherine era su madre. No era una huérfana criada por caridad, era el producto del deliberado experimento de cría de Catherine. Las implicaciones se precipitaron en la mente de Eleanor. Si esto era cierto para ella, era cierto para Jonathan, para Abigail, para todos los niños que Catherine había traído a la casa principal. Eran los hijos biológicos de Catherine, concebidos con hombres esclavizados, y les habían mentido toda su vida. Peor aún, el diario exponía los planes de Catherine para sus futuros. Eleanor leyó las anotaciones sobre emparejamientos, sobre la descendencia prevista, sobre la creación de una fuerza laboral autosuficiente. Vio su propio nombre en uno de los gráficos, conectado por una línea a alguien llamado Marcus, hijo de Isaac. Nacerá en 1862. Emparejamiento con Eleanor previsto para 1865. Eleanor se sintió físicamente enferma. Catherine tenía la intención de emparejarla con un niño que ni siquiera había nacido todavía, de obligarla a tener hijos que serían esclavizados en esta plantación para siempre, de convertirla en otra herramienta de cría en este sistema de pesadilla. Esa noche confrontó a Catherine con la voz temblando de rabia y horror. Leí tu diario, sé lo que eres. Sé lo que soy. El rostro de Catherine se quedó inmóvil, sus ojos fríos como el invierno. No deberías haber hecho eso, Eleanor. Eres mi madre, Thomas es mi padre, y has estado planeando criarnos como animales. Eleanor apenas podía pronunciar las palabras. Siéntate, ordenó Catherine. No, siéntate. La amenaza en la voz de Catherine era inconfundible. Eleanor se sentó. Con todo el cuerpo temblando, Catherine caminó por la habitación, su mente claramente trabajando en el problema que Eleanor ahora representaba. Finalmente, habló. Eres lo suficientemente inteligente como para entender la posición en la que estamos. Así que hablaré con franqueza. Sí, soy tu madre biológica. Sí. He estado implementando un programa sistemático para crear una fuerza laboral autosuficiente para esta finca. Y sí, tú y los demás participarán en ese programa cuando lleguen a la mayoría de edad. No lo haré, dijo Eleanor, pero su voz carecía de convicción. Lo harás, porque la alternativa es mucho peor. Catherine se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Eleanor. Ahora mismo, vives en esta casa, comes buena comida, vistes ropa decente, puedes leer y escribir. ¿Qué crees que sucede si te niegas a cooperar? ¿Te vendo? No. Te vendo a una plantación en Alabama o Mississippi, donde trabajan a los trabajadores de campo hasta la muerte en 5 años. Donde las mujeres son brutalizadas como algo normal, donde saber leer te gana un latigazo o algo peor. ¿Es eso lo que quieres? Eleanor no dijo nada, lágrimas corrían por su rostro. Eso pensé. Catherine se enderezó. No hablarás de esto con tus hermanos o hermanas. No hablarás de esto con nadie en las viviendas. Continuarás tu vida exactamente como antes. Y cuando llegue el momento de que cumplas tu papel en el futuro de esta familia, lo harás. ¿Entiendes? Sí, susurró Eleanor, pero Catherine había cometido un error crítico. Había revelado la verdad sin controlar adecuadamente la información.
Eleanor sí habló con otros, no de inmediato, sino gradualmente, con cuidado. Se lo contó primero a Jonathan, mostrándole las entradas del diario que había memorizado. La reacción de Jonathan fue diferente a la de Eleanor. Había sido tan completamente condicionado por Catherine, tan completamente aislado de cualquier marco alternativo para entender el mundo, que le costaba ver qué había de malo en el plan de Catherine. Nos dio una vida mejor, dijo Jonathan, confundido por la ira de Eleanor. Podríamos haber estado trabajando en los campos. En cambio, estamos aquí. Somos propiedad, Jonathan. Somos esclavos. Nuestra propia madre nos esclavizó. Nos está protegiendo. Nos mantiene juntos. Si nos vendieran, nos separarían, nos enviarían a lugares diferentes. De esta manera, permanecemos juntos. Nos quedamos en Thornhill. Eleanor se dio cuenta con horror de que Jonathan había sido adoctrinado con demasiado éxito. No podía ver la jaula que Catherine había construido alrededor de todos ellos. Pero Abigail, de 13 años y afilada como el cristal, entendió de inmediato cuando Eleanor se lo contó. Y Margaret, a los 12, también lo entendió. Los niños más pequeños todavía eran demasiado jóvenes para comprenderlo por completo, pero los mayores ahora lo sabían. Sabían lo que eran y lo que Catherine pretendía para ellos. El conocimiento cambió la atmósfera en la casa principal. Catherine lo sintió, ese cambio en el aire, la forma en que sus hijos la miraban ahora. Había miedo, sí, pero también algo más. Cálculo, espera. Estaban esperando su momento, y Catherine lo sabía. Consideró sus opciones. Podría vender a los niños mayores, eliminar el problema, pero eso desperdiciaría años de inversión y planificación. Podría castigarlos lo suficiente como para quebrar sus espíritus, pero la brutalidad física podría dañarlos de maneras que interferirían con el programa de cría. Los necesitaba sanos, capaces de tener hijos. Así que Catherine eligió un enfoque diferente. Demostraría las consecuencias de la desobediencia a través de otra persona. En agosto de 1863, una joven llamada Grace intentó huir de la finca Thornhill. Tenía 17 años, estaba embarazada y desesperada. Había sido emparejada con uno de los trabajadores de campo en contra de su voluntad, y no podía soportar la idea de traer un hijo a este sistema. Huyó de noche, en dirección este, hacia el río Savannah, con la esperanza de cruzar de alguna manera a Carolina del Sur y desde allí llegar a las líneas de la Unión. Fue atrapada en 12 horas. Los perros la rastrearon hasta un arroyo a 3 millas de la plantación. La trajeron de vuelta, la encerraron en una de las dependencias, y a la mañana siguiente, Catherine reunió a todas las personas esclavizadas, incluidos sus niños especiales de la casa principal, en el patio entre las viviendas y la mansión. Sacaron a Grace, con las manos atadas. Catherine se paró en el porche de la casa principal, su rostro inexpresivo. Esta mujer intentó abandonar sus responsabilidades para con esta finca y para con todos ustedes. Intentó destruir la familia que hemos construido aquí. El castigo por tal traición debe ser severo. Lo que siguió fue brutal. Grace fue azotada públicamente. 20 latigazos administrados por el anciano capataz Kendrick, quien llevó a cabo el castigo con sombría renuencia. Catherine hizo que todos los niños miraran, incluida su propia descendencia biológica. El mensaje era claro. Esto es lo que les pasa a los que intentan irse, pero Catherine había vuelto a calcular mal. El castigo público no aterrorizó a la población esclavizada hasta la sumisión. En cambio, les aclaró algo. Catherine estaba dispuesta a usar violencia extrema para mantener su control, lo que significaba que tenía miedo. Y si tenía miedo, eso significaba que ellos tenían más poder del que se habían dado cuenta. Los susurros comenzaron a circular por las viviendas en las semanas siguientes. Susurros sobre esperar el momento adecuado. Susurros sobre lo que sucedería cuando la guerra terminara, porque seguramente
terminaría, y seguramente los yanquis vendrían al sur, y seguramente las cosas cambiarían. Todo lo que tenían que hacer era sobrevivir hasta entonces. Eleanor escuchó estos susurros. Comenzó a pasar tiempo cerca de las viviendas cuando Catherine no estaba mirando, desarrollando relaciones con las otras personas esclavizadas de las que había estado separada toda su vida. Aprendió cosas que Catherine nunca le había contado, sobre su padre Thomas, sobre los otros hombres que Catherine había usado, sobre las mujeres que habían muerto o habían sido destrozadas por el programa de Catherine. Una noche de octubre, Eleanor se reunió con un grupo de las mujeres esclavizadas mayores en el bosque, más allá de las viviendas. Se sentaron en círculo en la oscuridad, hablando en voz baja. Una mujer llamada Hope, de unos 40 años, miró a Eleanor con algo entre lástima y respeto. «Tu mamá. Creí que hizo algo especial aquí», dijo Hope en voz baja. «Creí que hizo una familia, pero todo lo que hizo fue crear gente que la odia de maneras que ni siquiera puede entender». «¿Qué pasará cuando termine la guerra?», preguntó Eleanor. «Depende de quién gane», respondió Hope. «Si ganan los yanquis, seremos libres. Si ganan los confederados, las cosas seguirán igual o empeorarán. Pero de cualquier manera, tu mamá no puede seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Demasiada gente lo sabe. Demasiada gente enojada. Algo tiene que romperse. ¿Y si lo hacemos romper nosotros?», preguntó Eleanor. Las mujeres la miraron sorprendidas. Hope se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás diciendo, niña? ¿Y si no esperamos a que termine la guerra? ¿Y si terminamos esto nosotros mismos?». La idea quedó suspendida en el aire, peligrosa y embriagadora. Una de las mujeres más jóvenes, Anna, habló. «Estás hablando de huir, llevarnos a todos y huir, o de luchar», dijo Eleanor. «Solo están la Sra. Catherine y el viejo señor Kendrick. Somos 40 de nosotros. Y 20 de ellos son niños», dijo Hope con sentido práctico. «¿Y a dónde vamos a ir? Los confederados atrapan a los fugitivos, nos matan o nos venden más al sur. ¿Y tú? ¿Crees que te verán como una de nosotros o una de ellos?». La pregunta dolió porque Eleanor no sabía la respuesta. Era la hija de Catherine. Había crecido en la casa principal. Sabía leer y escribir. Su piel era más clara que la de la mayoría de la gente en las viviendas. La aceptarían siquiera si las cosas llegaban a la violencia. Antes de que Eleanor pudiera responder, oyeron pasos que se abrían paso entre la maleza. Todos se dispersaron, fundiéndose en la oscuridad. Eleanor corrió de regreso hacia la casa principal, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si alguien había escuchado su conversación, si Catherine se enteraría, si todo estaba a punto de colapsar. Pero no hubo castigo. El día siguiente transcurrió con normalidad, y el día después de ese, parecía que habían escapado a la detección, pero la semilla había sido plantada. La idea de que no tenían que esperar pasivamente a que fuerzas externas los liberaran, podían actuar por sí mismos. Esa idea comenzó a extenderse por las viviendas como una fiebre. Catherine sintió el cambio, pero no pudo identificar su origen. Aumentó su vigilancia, hizo que Kendrick patrullara las viviendas por la noche, restringió aún más el movimiento. La tensión en la finca Thornhill se hizo más densa con cada semana que pasaba. Era como ver una tormenta formarse en el horizonte, nubes oscuras acumulándose, la electricidad cargando el aire, todos esperando que cayera el rayo. La ruptura llegó en marzo de 1864, pero no de la manera que nadie esperaba. Una unidad de caballería confederada pasó por el condado de Burke, requisando suministros de las plantaciones, comida, caballos, tela, cualquier cosa útil para el esfuerzo de guerra. Catherine no tuvo más opción que cumplir. Proporcionó maíz, carne en conserva y 2 de los mejores caballos de la plantación. Los soldados se quedaron solo una noche, acamparon en los campos más allá de las viviendas y partieron al amanecer, pero su presencia tuvo consecuencias. Los soldados hablaron abiertamente sobre el progreso de la guerra y las noticias eran malas para la Confederación. Sherman avanzaba por Georgia. Las fuerzas de la Unión se acercaban desde múltiples direcciones. Algunos soldados hablaban fatalistamente de que la guerra estaba perdida, de volver a casa, de la imposibilidad de mantener la lucha por mucho más tiempo.
La población esclavizada de la finca Thornhill escuchó cada palabra. La esperanza surgió en las viviendas. La libertad se acercaba. Podrían ser meses o semanas, pero estaba llegando. Todo lo que tenían que hacer era aguantar un poco más, excepto que Catherine, sintiendo esta esperanza y aterrorizada por lo que significaba para sus planes a largo plazo, decidió actuar con decisión. Si la Confederación caía, si la población esclavizada era liberada, todo lo que había construido se derrumbaría, sus niños especiales se irían, su programa de cría terminaría. 16 años de trabajo serían para nada. No podía permitir que eso sucediera. En la noche del 17 de marzo de 1864, Catherine reunió a sus hijos biológicos en la casa principal: Jonathan, Eleanor, Abigail, Margaret, Samuel, William, Henry, Caroline y los 3 más pequeños que aún eran bebés. 11 niños en total, desde los 16 años hasta los 6 meses. Las cosas van a cambiar muy pronto, les dijo Catherine, su voz tranquila, pero sus ojos intensos. La guerra puede terminar mal para nosotros, los yanquis pueden venir, puede haber intentos de alejaros de mí, de destruir nuestra familia. No puedo permitir que eso suceda. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás planeando? Vamos a asegurar nuestro futuro, dijo Catherine. Esta noche los llevó a la sala del patrimonio en el ala este, la habitación a la que ninguno de ellos, excepto Jonathan, había tenido permiso para entrar. Catherine encendió las lámparas de aceite, iluminando los estantes de diarios, los viales de muestras de cabello, los elaborados árboles genealógicos, dibujados en papel y clavados en las paredes. Este es nuestro legado, dijo Catherine. Esto es lo que hemos construido juntos, y nadie nos lo va a quitar. De un gabinete cerrado con llave, Catherine sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias botellas de vidrio que contenían un líquido transparente. Esto es un medicamento llamado laudano, explicó. En pequeñas dosis, alivia el dolor. En dosis mayores, proporciona paz eterna. Abigail ahogó un grito. ¿Quieres envenenarnos? Quiero protegeros, corrigió Catherine, su voz adquiriendo un filo de desesperación. Si vienen los yanquis, si liberan a los demás, ¿a dónde iréis? No sois lo suficientemente blancos para vivir en la sociedad blanca, tampoco sois completamente negros a sus ojos. Seréis marginados, sin dueño, sin pertenecer a ningún lugar. ¿Es eso mejor que quedarse aquí, permanecer juntos, quedarse conmigo? Sí, dijo Eleanor con firmeza. Cualquier cosa es mejor que esto. El rostro de Catherine se endureció. Sois demasiado jóvenes para entender, todos vosotros sois demasiado jóvenes, pero yo soy vuestra madre y sé lo que es mejor para esta familia. Se movió hacia las botellas, pero Jonathan se interpuso entre ella y los demás. Tenía 16 años, era casi tan alto como Catherine, y algo en su rostro había cambiado. No dijo en voz baja: Jonathan, no seas tonto, tú entiendes el plan, siempre lo has entendido. Entendí lo que me dijiste, dijo Jonathan, pero Eleanor me mostró los diarios. Leí lo que escribiste sobre nosotros, sobre el padre Isaac, sobre el padre Thomas, sobre todos ellos. Sé lo que hiciste, sé lo que eres. Soy tu madre. Eres un monstruo, dijo Jonathan, y su voz se quebró en la palabra. Catherine lo abofeteó, un chasquido agudo que resonó en la pequeña habitación. ¿Cómo te atreves, después de todo lo que te he dado? Después de todo lo que he sacrificado? No sacrificaste nada, dijo Eleanor, dando un paso adelante para ponerse al lado de Jonathan. Usaste a la gente, la destruiste, nos destruiste a nosotros. Catherine miró a sus hijos, viéndolos claramente. Quizás por primera vez, estaban unidos contra ella. Incluso los más pequeños, que no entendían completamente lo que estaba sucediendo, sintieron la confrontación y se pusieron del lado de sus hermanos mayores. Los había perdido. En ese momento, Catherine tomó una decisión final y desesperada. Si no podía quedarse con sus hijos, si iban a rechazarla y abandonarla y destruir todo lo que había construido, entonces al menos preservaría el registro de lo que había logrado. Las generaciones futuras sabrían lo que Catherine Thornhill había creado, aunque la creación misma hubiera fracasado. Agarró los diarios, los gráficos, los viales de muestras de cabello,
apretándolos contra su pecho. Creen que pueden escapar de mí, creen que pueden fingir que nada de esto sucedió. Estos registros sobrevivirán, probarán lo que construí aquí, probarán que tenía razón. Pasó de largo a sus hijos y salió corriendo de la habitación, llevando la evidencia física de sus crímenes. Jonathan y Eleanor la persiguieron, pero Catherine era más rápida, impulsada por una energía maníaca. Corrió a través de la casa principal, salió por la puerta principal, cruzó el patio hacia las viviendas. Lo que sucedió después dependió de a quién se le preguntara. Múltiples testimonios entrarían en conflicto más tarde, cada persona recordando los eventos de manera ligeramente diferente, moldeados por su propio trauma y perspectiva. Lo que es seguro es que Catherine llegó a las viviendas llevando sus diarios y especímenes. Lo que es seguro es que la población esclavizada, despertada por la conmoción, salió de sus cabañas para ver a la señora que los había atormentado durante 16 años, corriendo hacia ellos en la oscuridad, aferrando la evidencia de sus atrocidades. Lo que es seguro es que alguien, tal vez Hope, tal vez uno de los hombres, tal vez varias personas a la vez, decidió que ese era el momento. Era cuando terminaba. Catherine Thornhill desapareció esa noche. Sus diarios fueron encontrados esparcidos en el barro fuera de las viviendas, páginas rotas y embarradas. Los viales de muestras de cabello estaban destrozados, los gráficos fueron quemados, y la propia Catherine simplemente se había ido. Jonathan y Eleanor, llegando a las viviendas minutos después de su madre, encontraron el caos. Gente gritando, corriendo en diferentes direcciones, el olor acre a humo donde alguien había encendido un fuego para quemar los papeles de Catherine. Pero no a Catherine. ¿Dónde está?, exigió Jonathan. Hope lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Se ha ido. Es todo lo que necesitas saber. Se ha ido, y no va a volver. ¿Qué le hicisteis? Lo que se merecía, dijo Hope simplemente. Ahora tienes una elección, chico. Puedes armar un escándalo por tu mamá, o puedes entender que se hizo justicia aquí esta noche y dejarlo estar. Jonathan miró a Eleanor. El rostro de su hermana estaba pálido, sus ojos muy abiertos, pero asintió lentamente. Déjalo estar, susurró. A la mañana siguiente, se informó de la desaparición de Catherine Thornhill. El viejo señor, Kendrick, el capataz, registró la propiedad, pero no encontró nada. Informó de la desaparición al sheriff de Waynesboro, quien vino a investigar, pero finalmente concluyó que la Sra. Thornhill probablemente había huido de la zona por temor al avance de las fuerzas de la Unión. Una suposición razonable dada la deteriorada situación militar. Nadie de las viviendas habló de lo que había sucedido. Jonathan y Eleanor y los otros niños no dijeron nada. El registro oficial simplemente afirma que Catherine Thornhill desapareció la noche del 17 de marzo de 1864 y nunca más fue vista. Pero todos en la finca Thornhill sabían la verdad, aunque nunca la pronunciaran en voz alta. Catherine había sido asesinada esa noche. Su cuerpo había sido desechado en algún lugar de los 1,700 acres de la plantación, y sus hijos, su descendencia biológica, sus experimentos de cría, su legado, habían elegido dejar que sus asesinos quedaran impunes, porque entendían que su madre se había ganado su destino. La guerra terminó 14 meses después. El ejército del general Sherman arrasó Georgia a finales de 1864, aunque pasaron 30 millas al norte del condado de Burke y nunca llegaron directamente a la finca Thornhill. La Confederación se derrumbó en abril de 1865. La libertad llegó a la población esclavizada de Georgia a través de una combinación de ocupación militar, la Tercera Enmienda y el simple hecho de que el sistema de esclavitud ya no podía mantenerse. En la finca Thornhill, la transición fue complicada. Jonathan, como el hijo mayor de Catherine, tenía algún derecho legal sobre la propiedad, pero su estatus era ambiguo. Legalmente esclavizado bajo la ley de Georgia, pero también heredero biológico de Catherine. El abogado Talbot en Waynesboro intentó resolver el lío, pero finalmente se rindió. La propiedad cayó en una especie de limbo legal. La mayoría de la población anteriormente esclavizada abandonó la finca Thornhill a las pocas semanas de la emancipación. Se dispersaron por Georgia y más allá, buscando a familiares que habían sido vendidos años antes.
buscando oportunidades en las ciudades o simplemente poniendo la mayor distancia posible entre ellos y el lugar de su sufrimiento. Algunos se quedaron, al menos inicialmente. Hope se quedó, ayudando a organizar a aquellos que no tenían a dónde ir. Thomas se quedó, el padre biológico de Eleanor, quien finalmente, después de 16 años, pudo reconocer a su hija abiertamente. Tuvieron una conversación sobre Catherine, sobre lo que le habían hecho a él y a Eleanor, y luego nunca más hablaron de ello. El dolor era demasiado profundo, demasiado enredado con la injusticia fundamental de toda la situación. La propia Eleanor se quedó en la finca Thornhill hasta 1867. Aprendió en esos años después de la guerra a existir como una persona libre, aunque el daño psicológico de su infancia nunca sanó por completo. Finalmente, se mudó a Savannah, donde trabajó como costurera y se casó con un carpintero llamado William Foster. Nunca tuvo hijos, nunca habló públicamente de su madre o su infancia. Cuando murió en 1903, su obituario no hizo mención de la finca Thornhill ni del condado de Burke. Jonathan se quedó en la plantación más tiempo, tratando de trabajar la tierra con un pequeño grupo de hombres liberados que permanecieron, pero el mercado del algodón estaba deprimido. El suelo estaba agotado y la reputación de la propiedad había comenzado a extenderse por la comunidad negra del condado de Burke. Para 1869, Jonathan se rindió y abandonó la finca. Se fue a la deriva hacia el oeste, estableciéndose finalmente en Texas con un nombre falso. Murió en 1891. Y entre sus pocas posesiones se incluía un pequeño cuaderno donde había escrito una y otra vez con letra diminuta: «Yo no elegí esto, yo no elegí esto, yo no elegí esto». La propia finca Thornhill se deterioró rápidamente. La casa principal se quemó parcialmente en un incendio sospechoso en 1871. Las estructuras restantes cayeron en ruinas. La tierra fue finalmente embargada por impuestos impagos y vendida en una subasta en 1878 a una compañía maderera que taló los árboles viejos y dividió la propiedad en parcelas. Pero en 1871 se descubrió algo que devolvió toda la historia a la atención pública, al menos brevemente. Un perforador de pozos que trabajaba en una propiedad vecina rompió accidentalmente una vieja cisterna en lo que había sido tierra de Thornhill. Dentro de la cisterna, a 30 pies bajo tierra, había un esqueleto. Los restos estaban en su mayoría intactos, preservados por las condiciones frescas y secas. Pertenecían a una mujer, probablemente de entre 30 y 40 años. Restos de tela sugerían un vestido de la década de 1860. Un relicario de metal corroído encontrado cerca del esqueleto contenía 2 retratos en miniatura, un hombre y un niño pequeño. El forense de Waynesboro examinó los restos y concluyó que la mujer había muerto por un traumatismo contundente en el cráneo. El esqueleto fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio del condado. El registro oficial identificó los restos solo como mujer desconocida, descubierta en la antigua propiedad Thornhill, 1871. Pero la gente de la comunidad negra del condado de Burke sabía quién era. La historia se había transmitido en susurros, en cocinas e iglesias, en un lenguaje codificado que protegía a quienes habían estado presentes esa noche de marzo de 1864. Sabían que Catherine Thornhill había sido asesinada por las personas que había esclavizado y brutalizado. Sabían que su cuerpo había sido escondido en un pozo profundo o cisterna. Sabían que se había hecho justicia de alguna manera. Con los años surgió más información, aunque siempre de forma fragmentaria, siempre incompleta. En 1889, un hombre en su lecho de muerte en Alabama confesó a un ministro que había ayudado a asesinar a su antigua señora en Georgia durante la guerra. No proporcionó ningún nombre, ningún detalle, pero el ministro anotó la confesión en sus registros. En 1902, una mujer de Savannah, la nieta de Hope, escribió unas breves memorias que mencionaban la noche en que la señora Diablesa desapareció y nadie la lloró.
La evidencia más contundente salió a la luz en 1923, cuando un historiador que investigaba la historia de la guerra civil en el condado de Burke descubrió un alijo de cartas en el sótano del juzgado. Entre ellas había una carta escrita en 1865 por el capitán de la Unión, Samuel Reynolds, quien había comandado una de las primeras unidades federales en entrar en el condado de Burke después de que terminara la guerra. Reynolds escribió: «Descubrimos evidencia perturbadora en una propiedad llamada Finca Thornhill, indicios de experimentos sistemáticos de cría, llevados a cabo por la difunta propietaria sobre personas esclavizadas, incluida su propia descendencia biológica. Los detalles son demasiado grotescos para relatarlos en su totalidad, pero múltiples testigos confirmaron que la mujer, una tal Catherine Thornhill, había implementado un programa para crear una población esclavizada autoperpetuante a través de la reproducción forzada a través de generaciones. Los testigos también nos informaron que la Sra. Thornhill desapareció en marzo de 1864, y aunque no declararon explícitamente lo que ocurrió, su significado fue lo suficientemente claro. He decidido no seguir investigando el asunto, ya que me parece que cualquier justicia que se haya aplicado a esta mujer fue bien merecida. He ordenado a mis hombres que no digan nada de lo que aprendimos aquí». La carta fue archivada y olvidada de nuevo hasta que una estudiante de posgrado la encontró en 1954 mientras investigaba su disertación sobre la reconstrucción en Georgia. Intentó verificar la historia, entrevistando a residentes ancianos del condado de Burke que pudieran recordar historias familiares de esa época. La mayoría afirmó no saber nada. Una mujer de 93 años, bisnieta de una de las personas esclavizadas en la finca Thornhill, solo dijo: «Sucedieron algunas cosas que debían suceder. Algunas personas hicieron cosas que debían hacerse, y eso es todo lo que hay que decir al respecto». El misterio final de la finca Thornhill concierne a los 23 niños encontrados encerrados en el sótano cuando llegaron las provisiones, tropas federales. El informe oficial del capitán Reynolds los menciona, al igual que varias cartas escritas por soldados de su unidad. Los niños fueron liberados y colocados con familias de hombres liberados en el condado de Burke y áreas circundantes, pero lo que les sucedió después se pierde en la historia. Algunos de ellos seguramente sobrevivieron hasta la edad adulta. Algunos probablemente tuvieron sus propios hijos, lo que significa que probablemente hay personas vivas hoy, en Georgia o en otros lugares, que llevan el legado genético de Catherine Thornhill sin saberlo. Podrían descender de Jonathan o Eleanor, o de uno de los otros niños del programa de cría. Podrían portar algunos de esos rasgos distintivos: ojos verde pálido, cabello rojizo, pómulos afilados que marcaban a la descendencia de Catherine. Nunca sabrían que su antepasada construyó su legado sobre uno de los sistemas de explotación y crueldad más calculados de la historia estadounidense. Nunca sabrían que existen porque una mujer decidió tratar a los seres humanos como ganado, construir una dinastía sobre la reproducción forzada y el control genético. Nunca sabrían que el cuerpo de su tatarabuela yace en una tumba sin marcar en el condado de Burke, colocado allí por las personas que ella había atormentado, personas cuyos nombres nunca conoceremos porque protegieron los secretos de los demás, incluso en la libertad. El sitio de la finca Thornhill hoy es solo campos y bosques. El condado no mantiene ningún marcador histórico. Ningún libro sobre la historia del condado de Burke menciona la plantación con detalle. Los cimientos de la casa todavía son visibles si sabes dónde buscar, enterrados bajo décadas de hojarasca y maleza. El viejo pozo donde se escondió el cuerpo de Catherine se derrumbó hace mucho tiempo y se llenó de tierra, pero la historia persiste, transmitida a través de la tradición oral en la comunidad negra del condado de Burke, susurrada en círculos de genealogía, mencionada oblicuamente en artículos académicos sobre la esclavitud y la eugenesia. Persiste porque representa algo verdadero y terrible sobre la historia estadounidense. No solo la brutalidad de la esclavitud en sí, sino las formas en que los seres humanos racionalizarán y sistematizarán la crueldad
cuando tienen poder absoluto sobre otros. Catherine Thornhill se convenció a sí misma de que estaba construyendo algo revolucionario, creando un nuevo modelo de gestión de plantaciones, asegurando el futuro de su familia. En realidad, estaba perpetuando e intensificando uno de los mayores males de la humanidad. Y las personas que explotó, las personas que crió, controló y atormentó, finalmente la borraron de la historia tan completamente como ella había intentado borrar su humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo se ha revelado o todavía hay secretos enterrados en esa tierra del condado de Burke? La verdad es que puede que nunca conozcamos el alcance total de lo que sucedió en la finca Thornhill. Las personas que lo vivieron, los supervivientes, eligieron llevarse algunos secretos a la tumba, y quizás ese es su derecho. Quizás algunas historias pertenecen a las personas que las soportaron, no a los historiadores o narradores como yo, pero podemos honrar a esas personas recordando que su resistencia importó, que su supervivencia importó, que sobrevivieron al sistema diseñado para destruirlos. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en las historias ocultas de tu propia comunidad, házmelo saber en los comentarios de abajo. Comparte este video con alguien que aprecie las inmersiones profundas en los capítulos más oscuros de Estados Unidos. Suscríbete a este canal para más historias que desafían lo que crees saber sobre la historia. Y recuerda, el pasado nunca está tan lejos como nos gustaría creer. Nos vemos en el próximo video.